Hoy vamos a estar resolviendo una serie de ejercicios de razonamiento matemático. El primero dice de la siguiente forma. Se tienen billetes de 5.000 y de 10.000, el monto total acumulado es de 950.000 y son 120 billetes. El número total de billetes de 10.000 es, nos preguntan, ¿cuál es la cantidad del total de 120 billetes que son de 10.000 pesos? Entonces digamos lo siguiente, que hay una cantidad A de billetes de 5.000 pesos, hay una cantidad B de billetes de 10.000 y que al total estas dos cantidades nos van a sumar 120.000 pesos y que todo al final nos va a dar como resultado 950.000. Entonces matemáticamente esto quedaría de la siguiente forma. Si sumamos todos los billetes de 5.000, es decir 5.000 por A, más todos los billetes de 10.000, es decir 10.000 por B, esto nos tiene que dar como resultado 950.000 pesos. Esto será nuestra ecuación 1. Pero también sabemos que la cantidad de billetes total A más B es igual a 120 billetes. Aquí me equivoqué, aquí no son 120.000, aquí son 120 billetes. Ahora, llamemos a esta ecuación 2. De la ecuación 2 podemos despejar alguna de las dos variables. En este caso despejemos A. A será igual a 120 menos B. Reemplazamos esta ecuación en la primera y obtendremos lo siguiente. 5.000 por 120 menos B más 10.000 por B debe ser igual a 950.000 pesos. Podemos sacar factor común 5.000. Entonces veamos, 5.000 multiplicado por 120 menos B más 10.000 entre 5.000 nos da como resultado 2 por B. Esto nuevamente igual a 950.000 pesos. Ahora, podemos pasar este 5.000, este 5.000 aquí, este 0 no va. Este 5.000 a dividir al otro lado nos queda como 950.000 entre 5.000 es igual a 120 menos B más 2B nos da como resultado más B. Vamos a simplificar aquí un poco, nos queda 950 entre 5, esto da como resultado 190, esto igual a 120 más B. Pasamos este 120 a restar al otro lado, nos queda 190 menos 120 es igual a B, y que B finalmente es igual a 70. Es decir, que la cantidad de billetes de 10.000 es de 70. Ahora, en el caso de que nos pregunten cuál es la cantidad de billetes de 5.000, será igual a, podemos de esta ecuación despejarlo, 120 menos 70. Esto nos da como resultado 50 billetes. Es decir, que tenemos 50 billetes de 5.000 y 70 billetes de 10.000. Muy bien, de esta forma concluye el primer ejercicio. El segundo ejercicio de esta serie nos dice lo siguiente. Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo e isósceles son 6 centímetros y 6 raíz de 2 centímetros. Este para el caso de la hipotenusa. El radio de la circunferencia que se puede circunscribir en este triángulo es, bueno, en esta ocasión lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, primero dibujar el triángulo que nos presenta, ¿no? Que nos dice el enunciado. Será el siguiente. Nos dicen entonces que esto tiene 6 centímetros y que esto es 6 raíz de 2 centímetros. Y nos dicen que por la circunferencia que tracemos alrededor de este triángulo, ¿cuál radio tendrá? Imaginémoslo de la siguiente forma. Si podemos completar, dibujemos otra vez el triángulo por acá. Este triángulo lo completamos, hacemos un cuadrado y con ese cuadrado
les dibujamos una circunferencia a su alrededor, notaremos que la circunferencia tiene como radio la mitad de la hipotenusa que nos dan. Tiene como radio, este será el radio de esta circunferencia. Como nos dicen que la hipotenusa es de 6 raíz de 2, entonces en este caso el radio de la circunferencia será igual a 6 raíz de 2 entre 2, lo que es igual a 3 raíz de 2. Como vemos, este problema es bastante sencillo, simplemente hay que saber cómo abordarlo. El tercer problema dice de la siguiente forma: en la figura ABCD representa un cuadrado y E el punto medio de AD. Si el segmento BE mide a raíz de 5 centímetros, entonces el perímetro del cuadrado ABCD es D. Y nos preguntan cuál es el perímetro del cuadrado. Veamos, saquemos ese triángulo, acá aparte. Nos dicen que esto es raíz de 5 y que esto tiene unas longitudes, digamos, X y Y. Pero resulta que Y, la vamos a dejar definida como el lado del rectángulo, pero X, nos dicen que este es el punto medio entre A y D, por lo que X será Y medios. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Como sabemos, el teorema de Pitágoras nos dice que x cuadrado, en este caso, más y cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, pero nuestra hipotenusa es raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado será igual a 5. Podemos reemplazar a x como y sobre 2. Entonces en ese caso nos queda y sobre 2 al cuadrado más y cuadrado es igual a 5. Resolvemos esto, nos queda que y cuadrado sobre 4 más y cuadrado es igual a 5. Sumamos esto, vamos a poner aquí que esto es igual a 4y cuadrado sobre 4 y sumamos simplemente, nos queda y cuadrado más 4y cuadrado, 5y cuadrado sobre 4. Esto es igual a 5. Pasamos este 4 a multiplicar al 5, nos queda como 20. Y enseguida también podemos pasar a dividir este 5. 20 entre 5 igual a y cuadrado. Esto nos queda como 4 es igual a y cuadrado y finalmente que y es igual a más o menos raíz de 4. Sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces el resultado que vamos a tener es y es igual a más o menos 2, evidentemente centímetros. Evidentemente el resultado que tenemos que escoger es el resultado positivo, por lo tanto el lado del cuadrado que tenemos aquí mide 2 centímetros. Como lo que nos piden es el perímetro, multiplicamos esto por 4. Entonces digamos, el perímetro será igual a 2 centímetros por 4, que son los 4 lados del rectángulo. El perímetro será igual entonces a 8 centímetros. De esta forma concluimos el ejercicio número 3 de esta serie. El cuarto y último ejercicio dice de la siguiente forma: un hombre dejó la cuarta parte de su fortuna a sus hijos, un sexto a sus hermanos, un doceavo a un orfanato y los 10 millones restantes a su esposa. Y nos preguntan cuál es el valor de la fortuna del hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir lo que nos dicen aquí. Nos dicen que un cuarto de la fortuna, digamos que la fortuna total es F, fue para sus hijos. Que un sexto de la fortuna fue para sus hermanos. Un
doceavo fue para un orfanato de la fortuna y los 10 millones restantes fueron para su esposa. Pongamos aquí resto. Esto fue esposa. Sabemos que si tenemos, ¿cómo llamamos este resto? ¿Qué es la clave de este ejercicio? Bueno, sería la fortuna total menos lo que ya había regalado, que sería un cuarto de la fortuna más un sexto de la fortuna más un doceavo de la fortuna, y que esto al final tiene que ser igual a los 10 millones. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación que nos queda aquí. Entonces f menos, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de todos estos, es 24. Entonces para que 4, un número multiplicado por 4 que dé 24 es 6. Entonces 6f sobre 24 más, lo que vamos a hacer es igualar todos los denominadores para poder sumar. En el caso de 6 sería 4, entonces 4f sobre 24. Y en el caso de 12 sería 2, 2f sobre 24. Esto es igual a los 10 millones. Ahora sumamos todos los numeradores, nos queda de la siguiente forma, que f menos 6 más 4, 10, más 2, 12, 12f sobre 24 debe ser igual a 10 millones. F menos, simplificando, nos queda que doceava de 12, 1, doceava de 24, 2, menos un medio de f debe ser igual a 10 millones. F menos un medio de f, nos queda un medio de f, es igual a 10 millones. Finalmente, despejando f, pasamos este 2 a multiplicar de este lado, nos queda que f será igual a 10 millones por 2, es decir, f será igual a 20 millones. Vamos a escribirlo de esta forma. 20 millones de pesos. Eso es el valor de la fortuna de este hombre. Gracias por ver este video. Nos vemos en otra ocasión.